Joaquín nunca me dejó lavarlo. Decía que el detergente arruinaba su suavidad, que le quitaba el alma a la tela. Así que a escondidas lo metía en el ciclo suave. Cuando él no estaba, lo secaba al aire libre sobre la tabla de planchar y se lo devolvía como si nada hubiera pasado. Él siempre lo sabía claro, pero me dejaba fingir. Ahora estaba sentada sola en el borde de la cama, doblándolo para nadie. Las mangas se plegaban hacia adentro como brazos esperando abrazar algo, y tuve que detenerme respirando hondo para calmar ese peso en el pecho que se había vuelto demasiado familiar estos últimos días. El aroma en la habitación era una mezcla de su loción para después de afeitar y lirios que se marchitaban. Demasiado dulce, demasiado cortante. Los arreglos florales del funeral seguían frescos, demasiado frescos, como si el duelo pudiera exhibirse en un jarrón. Emiliano los había organizado todo. Rosas blancas, lirios cala, sin color, sin recuerdos, solo simetría. No se quedó mucho después de que los invitados se fueran. Dijo que tenía un proyecto urgente, algo que no podía esperar ni siquiera por el silencio de su padre. No discutí. Apenas hablé. Me dio un beso en la frente con esa gracia ensayada que tenía y me dijo que descansara. Luego, dejó los platos de cazuela intactos en la encimera y se fue en su coche. Doblé el suéter por tercera vez. Joaquín habría dicho que estaba haciendo un drama de nada, siempre bromeaba con eso. Pero era lo único que me quedaba de él en esa habitación, el suéter, la foto en la mesa de noche y la leve marca en su almohada. No la había tocado. Fuera de la puerta escuché la voz de Emiliano más baja ahora. Había vuelto, miré la hora. Mediodía. Ni siquiera me había duchado. Mis piernas dolían de estar tanto tiempo sentada y cuando me levanté el duelo se asentó de nuevo en la base de mi espalda. Abrí la puerta con cuidado. Emiliano estaba en el pasillo con el teléfono pegado al oído de espaldas a mí mirando la pared. Su tono era seco, eficiente. No dije que le diéramos hasta el fin de semana. Luego lo discutiremos. Pausa. No va a pelear. Es razonable. Me acerqué y él se giró. Su rostro cambió rápido de profesional a cortés. Oye, mamá, dijo guardando el teléfono en el bolsillo. Estaba a punto de ver cómo estás. Asentí. Pensé que tenías trabajo hoy. Lo tengo. Estoy haciendo malabares para encajar todo. Pasó junto a mí hacia el cuarto como si fuera suyo. Tomó un montón de tarjetas de condolencias que no había leído. Sus ojos no las miraron. ¿Cómo estás sobrellevándolo? Abrí la boca pero la cerré. ¿Qué le dices a tu hijo que no derramó una lágrima en el funeral de su padre? No esperó mi respuesta. Hablaremos luego, dijo, dejando las tarjetas con decisión. Sobre la casa. Me tensé. Me ofreció una sonrisa demasiado pulida. Solo logística. Lo haremos funcionar. Salió del cuarto y me quedé sola otra vez con el suéter en la mano, los lirios marchitándose en la esquina. Lo doblé una vez más y lo guardé con cuidado en el cajón donde Joaquín guardaba sus mancuernas. El cajón se cerró con un clic. Esperó hasta que las cazuelas se echaron a perder. 3 días después del funeral de Joaquín, tiré el último plato intacto. El refrigerador zumbaba vacío. La casa que alguna vez estuvo llena de condolencias y recuerdos susurrados, volvió a quedarse en silencio. Hasta los vecinos dejaron de tocar la puerta. Emiliano se quedó en la habitación de invitados esa noche, deslizando el dedo por la pantalla de su celular, mientras yo estaba sentada a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de té tibio. No pidió cena. No pidió nada. Pedí comida tailandesa, dijo al fin sin levantar la vista. No sabía si tenías hambre. No la tenía. O tal vez sí. Ya no podía distinguir. Deslizó una bolsa de papel en la encimera y le di las gracias sin abrirla. Se sentó frente a mí unos minutos después, masticando con una mano mientras la otra seguía en el celular. Su anillo de bodas reflejó la luz recordándome cómo solía apretar mi mano con fuerza por las noches, cuando era pequeño, temeroso del pasillo oscuro entre su cuarto y el nuestro. Mamá dijo dejando el contenedor a un lado. Tenemos que empezar a pensar en lo que sigue. Mi aliento se detuvo. Lo dijo como si yo fuera un plan de trabajo, una etapa.
Quiero decir para los dos, agregó rápido. Esta casa es grande y sé que está llena de recuerdos, lo entiendo, pero creo que quedarte aquí sola no es sano. Removí mi té. Joaquín quería que me quedara aquí. Lo sé, pero eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de que muriera. Antes de que me volviera una molestia. Emiliano se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa. Sabes que me importas, mamá, de verdad. Pero has estado como estancada, sentada en la misma silla todo el día, doblando su ropa, hablando sola. Estoy preocupado. Estoy de luto, dije más a la defensiva de lo que quería. Asintió, como si entendiera, pero su tono era clínico. Claro, pero todos lo estamos. Hay que seguir adelante. Todos, pregunté. La familia, yo, los niños, tú también. Lo miré con cuidado. Sus ojos no se suavizaron, calculaban. ¿Y cómo sería seguir adelante para mí? Emiliano dudó. Luego se encogió de hombros. Hay algunos lugares buenos cerca de Polanco, comunidades para adultos mayores. Buenas, cerca del centro médico. No tendrías que preocuparte por nada, lo dijo como si fuera un regalo. No soy una carga, dije en voz baja. Se frotó la frente. No dije que lo fueras. No respondí. Miré sus manos. Ahora se parecían tanto a las de Joaquín, fuertes de nudillos anchos, eficientes. Siempre ha sido un poco intensa, dijo más suave ahora. Incluso cuando era pequeño. Sientes todo a lo grande. Y a veces eso es mucho para los demás. Mis manos se apretaron alrededor de la taza. Perdón por ser demasiado. Sus ojos se alzaron hacia los míos, tal vez dándose cuenta de lo que acababa de decir en voz alta. No quise decir eso. Solo quiero lo mejor para todos, incluyéndote. Asentí una vez y me levanté lentamente. Mis rodillas estaban rígidas. Enjuagué mi taza en el fregadero. Voy a dormir, mamá. Me giré. Te quiero. Asentí de nuevo y caminé por el pasillo sin responder. En la oscuridad me senté en el borde de la cama, escuchando el zumbido del refrigerador y el lejano vibrar de su celular contra la mesa. A la mañana siguiente, desperté antes que él. Preparé café, regué las plantas, doblé una toalla que se había caído del perchero del baño. Emiliano entró a la cocina vestido impecable con una maleta en la puerta. Tengo una reunión en Guadalajara. Volveré mañana por la noche. Hablaremos más entonces. Sí, me besó en la mejilla. Y se fue. No lo dijo por la mañana. Esperó hasta la noche después de la cena. Después de que preparé un pastel de pollo, como le gustaba a Joaquín, masa casera, tomillo, sin chícharos. Emiliano apenas tocó su plato. Dijo que tenía correos. Dijo que la masa estaba un poco seca. Lavé los platos en silencio mientras él atendía una llamada en el estudio. Cuando terminé de secar el último tenedor, gritó: ¿Podemos sentarnos un momento? Nos sentamos en la sala, la que pinté de azul claro la primavera pasada. Siempre decía que era un color demasiado suave. A Joaquín le encantaba. Decía que hacía que la habitación se sintiera como el cielo. Emiliano parecía cansado, pero había algo ensayado en su postura. Un tensar en las comisuras de su boca. Sostenía un documento impreso en una mano y lo golpeaba contra su rodilla. Quería tener esta conversación antes, empezó, pero no quería alterarte durante el funeral. Mi corazón dio un salto. Está bien, dije. Se aclaró la garganta. Hablé con un asesor inmobiliario. Hay interés en la propiedad. Mucho, de hecho. El mercado está bueno ahora. Y con papá ido es. Sigue siendo mi hogar, dije, no con dureza, solo con verdad. Hizo una pausa. Era el hogar de papá. Y el mío creciendo. Pero legalmente, después del proceso de sucesión, soy el único heredero. No dejó testamento. Lo hizo, dije lentamente. Me dijo que estaba trabajando en uno el otoño pasado. Dijo que no se registró, interrumpió Emiliano. Lo revisé. El abogado no tenía nada en los registros. Sentí algo cambiar. No como si el suelo se derrumbara, sino como una tubería vieja, reventando detrás de las paredes. Un daño silencioso repentino. Quiero hacer esto bien, dijo. He redactado un plan de transición. Tendrías 24 horas para empacar lo esencial. Luego organizaremos una mudanza para el resto.
Puedo cubrir un hotel para el fin de semana. Después, hablaremos de los siguientes pasos. 24 horas, repetí. Pensé que era justo. Sé que es emocional, pero papá habría querido lo práctico. Realmente lo dijo. Quería que me quedara aquí, dije. Hablamos de eso cuando se enfermó. Me pidió que me quedara cerca para ayudar con los nietos. Eso fue antes, dijo Emiliano con suavidad. Antes de que las cosas cambiaran. ¿Quieres decir antes de que muriera? Emiliano se frotó las sienes. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. No soy el malo aquí. Solo estoy manejando lo que hay que manejar, borrándome. No respondió. Solo se levantó, dejó el papel en la mesa de centro y dijo, por favor, léelo. Volveré mañana. Si necesitas ayuda para empacar, lo organizaré. Luego se giró y subió las escaleras, sus pasos pesados. Las mismas escaleras que Joaquín subía lentamente con la mano en el barandal, con la respiración corta al final. Me quedé ahí mucho tiempo. No tomé el papel. No lloré. Eventualmente doblé la manta en el respaldo del sofá y la puse en mi regazo. La última carga de ropa zumbaba en la secadora. El silencio sonaba fuerte. Por la mañana comencé a elegir qué cajas llevaría. ¿Cuáles dejaría atrás? Encontré la maleta que traje hace 5 años cuando me pidieron que me mudara con ellos. Todavía tenía la etiqueta de equipaje. Mi nombre en tinta desvaída. Leonor Vargas. La maleta aún olía ligeramente a cedro. La había guardado en el fondo del closet de arriba pensando que no la necesitaría otra vez. Era la misma que arrastré por la puerta principal hace 5 años, cuando comenzó la segunda ronda de quimioterapia de Joaquín y Emiliano, y su esposa me pidieron que me mudara con ellos. Solo hasta que las cosas se estabilicen, dijeron. Nunca me fui. No empaqué mucho. Unas mudas de ropa, mi cepillo de dientes, el suéter de Joaquín. Guardé la foto enmarcada de nuestro 32º aniversario, de pie en el muelle de Acapulco. El viento en mi cabello, su brazo alrededor de mi cintura, ambos entrecerrando los ojos al sol como tontos. La envolví en una de sus camisas de franela viejas. El resto de mis cosas se habían integrado a la casa con los años. Una taza aquí, un costurero allá. Libros que encontraron hogar en estantes ya llenos. Había donado la mayoría de mis muebles originales cuando vine a vivir con ellos. Las pocas piezas que eran mías ahora se sentían prestadas. Me senté en el borde de la cama y miré la nota que escribí para Clara y Emiliano pequeño. Solo tenía 2 frases. La abuela tuvo que mudarse a un lugar nuevo. Los quiero mucho, siempre recuérdenlo. Pensé en agregar más, en decirles que no fue mi elección, que no quería irme, pero luego vi el dibujo que Clara dejó en mi cuarto la semana pasada con su letra pequeña y cuidadosa. Para la abuela, mi lugar seguro. No podía arruinar eso. En cambio, doblé la nota y la pegué en el espejo del baño que compartían donde la verían por la mañana. Para entonces yo ya me habría ido. Abajo la cocina estaba en calma. Me preparé una taza de té que no tomé y limpié las encimeras. Joaquín siempre decía que limpiaba cuando estaba enojada. Tal vez sí, pero esto no se sentía como enojo. Se sentía como dejar salir un suspiro contenido por mucho tiempo. Antes de irme caminé por la casa una vez más. Mis pasos eran lentos, familiares. La luz del pasillo parpadeaba como siempre. La alfombra se enrollaba en los bordes cerca de la puerta. Alcancé el interruptor y dudé. La casa ya no me pertenecía. Dejé la luz encendida. Afuera el cielo comenzaba a cambiar de color. Rosas pálidos se extendían sobre Coyoacán como moretones que sanaban. Puse la maleta en la cajuela y me senté al volante con el bufanda de Joaquín aún colgada en el asiento del copiloto. Ajusté el retrovisor. No miré mi reflejo. En cambio miré la casa donde me despedí de mi esposo y donde sin decir una palabra, mi hijo se despidió de mí. El motor arrancó al primer intento. Salí del camino tan silenciosamente como había llegado hace años y me dirigí hacia la parte de la ciudad donde nadie conocía mi nombre y nadie preguntaría qué había cambiado. La primera noche estacioné detrás de un restaurante de 24 horas en la calle de Insurgentes. El lote era de grava
y estaba casi vacío después de medianoche, salvo por los camiones de reparto, y algunos otros como yo, tratando de no parecer que se quedaban. Doblé una chamarra bajo mi cabeza y me acurruqué en el asiento trasero. Habían pasado años desde que dormí sin un tejado sobre mí. Décadas en realidad. No desde la universidad, y aún entonces no era así. Esto era diferente. Esto era después. Después de todo lo que había construido, todo lo que había dado. Dejé las ventanas entreabiertas para que entrara aire. Era finales de primavera, pero las noches aún tenían un frío que mordía. La bufanda que Joaquín usaba para sus citas médicas ahora cubría mi regazo como un escudo. Intenté dormirme con el sonido de los neumáticos lejanos en la carretera, pero el duelo es una pésima canción de cuna. Por la mañana entré al restaurante con la cabeza gacha y pedí lo más barato que encontré. Pan tostado y café. 3 pesos y algo de cambio. La mesera no me miró 2 veces, lo cual agradecí. El baño tenía agua tibia y un espejo. Usé ambos. Luego regresé al coche y esperé. Eso se volvió la rutina. Café, galletas, mantequilla de cacahuate de un frasco que compré en una gasolinera. Un baño con paño en el lavabo cuando nadie miraba. Luego, cerca de las 3, pasaba por su calle. Me decía que solo quería ver cómo estaba el vecindario, pero sabía la verdad. Quería ver a los niños. A veces estacionaba al borde del patio de la escuela, solo lo suficiente para ver la coleta de Clara rebotando entre la multitud, o la mochila de Emiliano pequeño, balanceándose mientras corría por el asfalto. Nunca me quedaba mucho. Solo lo suficiente para sentir que aún existía en su mundo. No me atrevía a dejar que me vieran. Emiliano no llamó. No esperaba que lo hiciera. Tal vez pensó que había aterrizado suavemente en algún lugar con un amigo o en una habitación rentada. No sabía del asiento trasero, las galletas, el cuchillo de mantequilla envuelto en una servilleta. O tal vez lo sabía y simplemente no le importaba. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que el mundo me olvidó. Una mujer que solía ver en el club de lectura pasó junto a mí en el supermercado, ni siquiera parpadeó. Vi mi reflejo en la puerta del congelador. Mi ropa estaba limpia pero arrugada. Mi cabello lacio. Los ojos más oscuros de lo que recordaba. Parecía alguien que estaba de salida. O tal vez alguien que ya se había ido. La 4ª noche el frío se coló en mis huesos temprano. Me acurruqué más intentando escapar de él. La luz del restaurante parpadeaba a través del parabrisas. Miré el techo del coche y susurré el nombre de Joaquín solo una vez. No resonó. Cerré los ojos e imaginé el sonido de los niños riendo en la cocina, la forma en que sus voces rebotaban en los azulejos cuando me ayudaban a hacer galletas después de la escuela. Por la mañana, ya extrañaba una versión de ellos que no había visto en días. No quería girar por su calle. Iba camino a la biblioteca pública, uno de los pocos lugares donde podía sentarme horas sin ser notada. Me dije que necesitaba internet, que solo revisaría correos. Pero en realidad extrañaba el silencio. Ese silencio lleno de páginas que se voltean, no de autos acelerando o pensamientos dando vueltas. Pero mis manos giraron a la izquierda en la avenida Reforma. Tal vez una parte de mí esperaba ver a los niños otra vez. Tal vez quería probarme que sus vidas seguían sin mí. Entonces lo vi. Un contenedor, grande, cuadrado, con manchas de óxido. Estaba en el camino de entrada como un tumor que nadie mencionaba. 2 hombres con camisas de trabajo sacaban cajas de la casa, cajas que reconocí. La azul marino contenía los libros de leyes de Joaquín. Yo los había empacado cuando nos mudamos aquí. Su favorito era el de lomo roto que se negaba a reemplazar, incluso después de que intenté pegarlo 3 veces. Ahora aterrizó con un golpe hueco contra el metal. Estacioné a media calle lo suficientemente lejos para no ser vista. Me quedé quieta con las manos apretadas en el volante, el pulso retumbando en mis oídos. El escritorio de Joaquín fue lo siguiente. Los vi maniobrarlo por la puerta, el mismo escritorio donde hacía los impuestos, escribía tarjetas navideñas, leía cuentos para dormir con Clara y Emiliano, pequeño, cuando no querían dormir solos.
Recordé el rasguño en el lado de cuando Emiliano, a los 6 años, intentó usar un abrecartas como espada y perdió el control. Joaquín no gritó. Solo se rió, lo llamó una cicatriz de batalla. Lo arrojaron como si no fuera nada. Luego vinieron las cajas marcadas fotos. Abrí la puerta del coche sin pensar, con un pie ya en el suelo antes de detenerme. ¿Qué diría que yo vivía ahí? Que esas cosas también eran mías. Emiliano salió a la vista con el teléfono en la oreja, gesticulando despreocupadamente mientras se apoyaba en el barandal del porche. Estaba riendo, riendo. El sonido no llegó hasta mí, pero la inclinación de su cabeza y la forma de su boca lo dejaron claro. Cerré la puerta suavemente, con el aliento atrapado entre mis costillas. Levantaron el sillón reclinable, después el de Joaquín, el que se negó a desechar incluso cuando la tela se desvaneció y los cojines se aplastaron. Solía quedarse dormido en él cada domingo, con los niños trepados encima como cachorros. Los movers contaron hasta 3. Aterrizó con un estruendo. Retrocedí antes de que me vieran. Bajé la colina. Estacioné en el lote detrás de la tienda de segunda mano y me quedé en silencio con las manos temblando. No lloré, todavía no. No hasta que vi el librero salir después, aún lleno, aún de pie, como si creyera que todavía podría ser querido. No quería ver la publicación. La computadora de la biblioteca tenía un límite de 10 minutos y planeaba usar cada segundo para buscar opciones de vivienda o rentas baratas para adultos mayores. Pero mis manos me traicionaron. Por costumbre escribí el nombre de Emiliano. Su perfil cargó antes de que pudiera detenerme. Ahí estaba, una foto de la sala, no la que recordaba, suave y desordenada, cálida, con libros y los zapatos de los niños tirados en las esquinas. Esta brillaba. Muebles blancos, una alfombra gris pálida con líneas geométricas, estantes vacíos salvo por un jarrón y 3 libros de tapa dura apilados como accesorios. El pie de foto decía: a veces hay que limpiar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Agradecido por nuevos comienzos y borrón y cuenta nueva. Los comentarios eran peores. Se ve increíble. Totalmente tu estilo ahora. Joaquín estaría orgulloso de lo fuerte que has sido. Joaquín. Miré el nombre como si perteneciera a alguien que no reconocía. Mi esposo no estaba orgulloso de comienzos que parecían catálogos estériles. Estaba orgulloso de la historia de los bordes gastados de las notas escritas a mano en los libros de cocina. Estaba orgulloso de la familia. Nunca me habría llamado vieja. Me recosté en la silla de la biblioteca, parpadeando hacia la pantalla como si pudiera cambiar. El reloj en la esquina del monitor marcaba la cuenta regresiva. Me quedaban 3 minutos. Hice clic en unas fotos más. Una de Clara, sonriendo nerviosa con un vestido nuevo, uno que no compré, uno en el que no dio vueltas para mí. Otra de Emiliano pequeño en el porche, con Emiliano, ambos sonriendo. El pie de foto decía: por fin entrando en la rutina, entrando, como si mi ausencia siempre hubiera sido el plan, como si yo solo fuera una fase, una etapa para superar. Se veían bien, sanos, estables, se veían como si no me extrañaran en absoluto, y aún así, sabía que la foto no contaba toda la historia. Sabía que Clara extrañaba los cuentos antes de dormir y el ritual de cepillar el cabello de su muñeca. Sabía que Emiliano pequeño prefería mis hot cakes de los domingos a los congelados que Emiliano calentaba en el microondas. Pero en línea nada de eso importaba. En línea yo ya me había ido. El temporizador se agotó y la pantalla volvió a la página de inicio de sesión. Me levanté, deslicé la silla bajo el escritorio y caminé lentamente hacia la tarde. El sol estaba alto y cortante. Me protegí los ojos y me dirigí al estacionamiento detrás del restaurante donde mi coche esperaba a la sombra, lo único que aún llevaba mi nombre. Adentro alcancé mi libreta en la guantera. No para escribir nada, todavía no. Solo necesitaba tocarla. Algo que había elegido. Algo que no había sido tirado o limpiado. La sostuve en mi regazo mientras el sol calentaba el parabrisas
y traté de creer que aún había alguna versión de mi vida que no podía ser filtrada o recortada. Vi a Maribel Torres en el pasillo de congelados y por un segundo olvidé. Olvidé que ahora era alguien a quien ignorar. Solíamos tomar café todos los jueves después de misa. Ella traía barras de limón en primavera, pan de calabaza en otoño. Era el tipo de mujer que escribía notas de agradecimiento por las notas de agradecimiento que me llamaba cuando Joaquín estaba en el hospital solo para decir, no estás sola. Así que cuando la vi junto a las bolsas de chícharos congelados, sonreí. Incluso levanté una mano. Me miró directamente y siguió caminando. Su carrito chirrió una vez como siempre lo hacía. Su chamarra era la misma roja que solía elogiar. Pasó tan cerca que podría haber tocado su manga y no me vio, o tal vez sí. Tal vez solo no quería explicarme a sí misma. Me quedé ahí mucho tiempo con un frasco de mantequilla de cacahuate en una mano y medio pan en la otra, fingiendo leer etiquetas que ya sabía de memoria. Cuando el pasillo se despejó, los puse en mi canasta y me dirigí a la caja. La cajera era joven, amable, no dijo nada de más. Pagué en efectivo. No preguntó si tenía tarjeta de la tienda. En el estacionamiento vi mi reflejo en la ventana del coche. Mi suéter estaba limpio pero desformado, mi cabello recogido en un broche que no había cambiado en años. Me veía mayor de lo que recordaba ser. Me senté en el coche y comí una rebanada de pan solo para tener algo en la boca. Era suave y se pegaba al paladar como el remordimiento. La gente ya no sabía cómo ubicarme. Ni esposa, ni suegra, ni vecina, ni dueña de casa. Solo una mujer estacionada detrás de un restaurante comiendo mantequilla de cacahuate y viendo al mundo recordarse sin ella. Nunca pensé que pasaría así, no que lo perdería todo, sino que me volvería olvidable en el proceso. Joaquín solía decir que la dignidad era lo que cargabas incluso cuando nadie lo veía. Lo dijo una vez cuando el tejado goteaba y lo parchamos nosotros mismos en lugar de llamar a un equipo que no podíamos pagar. Me pasó un martillo con una sonrisa y dijo, lo hacemos a nuestra manera y nos mantenemos erguidos mientras lo hacemos. No había pensado en ese momento en años, pero ahora lo sentía subir caliente en mi pecho. Abrí mi libreta y escribí una línea. Aún soy alguien, no para Maribel, no para la cajera, pero para mí. Tal vez ahí era donde tenía que empezar. Guardé el pan y la mantequilla de cacahuate junto a la llanta de refacción en la cajuela y doblé la cobija en el asiento trasero un poco más apretada. Mis huesos dolían esa noche por el frío, pero mis manos estaban más firmes. Y por la mañana pasé por la escuela otra vez esperando ver un destello de la mochila rosa de Clara antes de que sonara la campana. Empezó con un sonido que no reconocí. Un sollozo agudo extraño salió de mí antes de que pudiera contenerlo. Estaba sentada en el asiento del conductor con las ventanas cerradas, el letrero de neón del restaurante, parpadeando detrás de mí al ritmo del parpadeo de mis pensamientos. No había llorado todavía. No de verdad, ni en el funeral, ni cuando doblé el suéter de Joaquín, ni cuando Emiliano deslizó ese papel doblado por la mesa de centro y me dijo que tenía 24 horas para desaparecer. Pero esa noche el aire se sentía demasiado denso para respirar y el peso de todo lo que no había dicho presionaba mi pecho como una mano que se negaba a soltar. Aferré el volante con ambas manos y me incliné hasta que mi frente tocó el cuero. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mi voz se quebró sin palabras. No fue silencioso, no fue elegante, fue feo, desordenado, verdadero. Lloré por Joaquín y los años que pasamos intercambiando bondades como si fueran monedas. Lloré por el cabello de Clara enredado en mis dedos mientras lo trenzaba para el día de las fotos. Lloré por Emiliano pequeño, que aún susurraba cuando leía en voz alta y quería mis hot cakes ligeramente quemados. Lloré por cada vez que dije sí cuando quería decir aún no. Por cada vez que doblé toallas, me quedé hasta tarde, cancelé planes, hice espacio. Por cada momento en que me hice más pequeña para que alguien más se sintiera más grande. Y sobre todo lloré porque había empezado a creer que Emiliano tenía razón, que era demasiado,
que había sobrevivido a mi utilidad, que en algún momento me había convertido en una carga disfrazada de ayuda. Las lágrimas seguían viniendo oleada tras oleada hasta que estuve agotada por su fuerza. Mi garganta dolía. Mi nariz goteaba. No me importaba. Cuando finalmente pasó, me recosté en el asiento y dejé que el silencio regresara, el tipo de silencio que no me pedía nada. Me limpié la cara con el borde de mi blusa y miré por la ventana. Un hombre estaba bajo el farol fumando. Miró hacia mí, pero no se detuvo. Para él no era nadie, solo otro coche, solo otra sombra. Y tal vez eso estaba bien por ahora. Abrí un poco la ventana y dejé entrar el aire nocturno. Olía a pavimento mojado y algo ligeramente frito. Mi pecho aún se sentía hueco, pero ya no era insoportable. No hubo nada dramático en eso. Ningún gran momento de sanación. Solo respiración. Solo presencia. Solo un pequeño espacio donde la creencia podía regresar. Alcancé mi libreta otra vez y escribí 2 líneas más bajo la de ayer. Aún soy alguien. No merecía esto. Luego la cerré y puse la cobija sobre mi regazo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, las luces de mi antigua casa probablemente estaban apagadas. Emiliano estaría durmiendo. Clara y Emiliano pequeño acostados sin cuentos, sin besos de buenas noches. Sin mí. Me giré de lado y vi el borde del letrero del restaurante parpadear en rojo contra el parabrisas hasta que el sueño llegó lento y pesado. El teléfono sonó justo después de las 6 de la mañana. Casi no contesté. Número desconocido. Probablemente otra llamada automática o peor, alguien ofreciendo una garantía extendida para un coche en el que ahora vivía. Pero algo en el momento me hizo dudar. Las llamadas temprano en la mañana tenían un peso. Eran errores o emergencias. Contesté en el cuarto timbre con la voz quebrada e insegura. Hola, señora Vargas. La voz era masculina, calma, profesional. Soy Adrián Quirós, abogado del despacho Quirós y Campana. Manejamos algunos documentos de la herencia de su difunto esposo. Mi agarre en el teléfono se apretó. He intentado contactarla por varios días, continuó. ¿Tiene unos minutos para hablar? Es importante. Sí. Estoy aquí. Entiendo que es un momento difícil. Lamento mucho su pérdida. No respondía a eso. Todos lamentaban. La mayoría no lo sentía. Aún no sabía si él sí. Me gustaría reunirme con usted en persona, si es posible, dijo. Hay disposiciones en los archivos del señor Joaquín Vargas que le conciernen directamente. Dijeron que no había testamento. Dije con la voz más firme de lo que esperaba. Es parcialmente cierto, respondió. El señor Vargas no registró un testamento formal en el proceso de sucesión, pero sí preparó una serie de documentos con nuestro despacho, incluyendo una carta de intención notariada, protecciones de activos y un fideicomiso. Es una situación algo inusual, pero completamente legal. No entendía la mayor parte de lo que decía, pero una palabra atravesó la niebla. Fideicomiso. Joaquín siempre había sido meticuloso. Guardaba recibos de compras y hacía copias de respaldo de las pólizas de seguro. Tenía sentido que hubiera dejado algo, cualquier cosa, para asegurarse de que no me olvidaran. No tengo exactamente un lugar para reunirme, dije lentamente. Estoy en transición. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz se suavizó. Estaría cómoda viniendo a nuestra oficina. Estamos en Insurgentes y División del Norte, 2º piso, del edificio Bellavista. Puedo cubrir el transporte si lo necesita. No puedo llegar, dije. A las 10 sí. Me dio el número de la oficina y las indicaciones. Terminamos la llamada y me quedé sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera un salvavidas que no sabía cómo usar. No me había duchado en días. Mi blusa tenía una mancha de café de una recarga en la gasolinera. No tenía zapatos elegantes, pero sí calcetines limpios. Saqué mi suéter de la cajuela, el que Joaquín amaba azul, desvaído, suave en los codos. Me pasé un peine por el cabello, me lavé la cara en el lavabo del restaurante y compré una taza de café fresco con los últimos billetes pequeños que tenía. Luego,
Me quedé en el estacionamiento hasta que fue hora de ir mirando la libreta en el asiento del copiloto como si supiera qué me esperaba en el segundo piso de esa oficina legal. La sala de espera olía a cuero y aceite de limón. Me senté en el borde de una silla acolchada, con las rodillas juntas, el suéter bien puesto, intentando no sudar. Mis zapatos chirriaban cada vez que me movía. Me sentía pequeña contra los techos altos y los pisos pulidos. Una recepcionista me ofreció té, pero lo rechacé. Mi estómago ya estaba demasiado tenso. Un momento después la puerta de la oficina se abrió y salió un hombre alto de unos 50 años con gafas sin montura y una expresión calma. Señora Vargas, sí. Soy Adrián Quirós. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme pero no exagerado. Me llevó a una oficina con paredes de vidrio llena de libros y luz suave. Por favor, siéntese donde se sienta cómoda. Elegí el sillón más cercano a la puerta. Él se sentó frente a mí con una carpeta gruesa ya abierta en su escritorio. Aprecio que me haya recibido con tan poca antelación, dijo. Entiendo que las cosas han cambiado recientemente. Asentí. ¿Dijo que Joaquín dejó algo? Cruzó las manos. Sí. Hace unos 8 meses antes de fallecer el señor Vargas vino a mí en privado. Estaba preocupado no solo por su salud, sino por lo que podría pasar después. Anticipó algunas dificultades con la familia. Emiliano, dije sin rodeos. El señor Quirós hizo una pausa cortés. Su esposo estableció un fideicomiso, señora Vargas. Uno considerable. 7 millones de pesos. Fue puesto bajo la administración de nuestro despacho con condiciones muy específicas. Lo miré segura de que había escuchado mal. 7 ¿qué millones? Repitió. Usted es la única beneficiaria. El fideicomiso fue diseñado para permanecer confidencial hasta que se cumplieran 2 condiciones: la muerte de Joaquín y cualquier maltrato documentado o expulsión forzada de usted de la residencia compartida. Parpadeé. Entonces, Emiliano, echándome, desencadenó la liberación, sí. No sabía si reír o llorar. Joaquín, callado y constante hasta el final, me había construido una salida. Una trampilla envuelta en cláusulas y contingencias. El señor Quirós continuó. Los fondos están disponibles actualmente a través de un programa de desembolso temporal mientras se finalizan los arreglos a largo plazo. También hemos asegurado una vivienda de emergencia para usted si desea dejar su situación actual. Vivo en mi coche, dije antes de que pudiera detenerme. Esa es mi situación actual. Su expresión no cambió. Sin juicio, sin lástima, solo un reconocimiento tranquilo. Entonces cambiemos eso empezando hoy. Deslizó un papel por el escritorio, resúmenes de cuentas, jerga legal, que apenas podía entender. Pero una cosa destacaba mi nombre. Docenas de veces escrito claramente, sin ambigüedades. Aquí no era invisible, estaba protegida. Hay más, dijo el señor Quirós, pasando a otra sección. El señor Vargas agregó una cláusula sobre el cuidado de sus nietos. ¿Quiere que la revisemos ahora o prefiere programar otra reunión? Abrí la boca para responder, pero no salió nada. 7 millones. Vivienda. Poder legal. Todo envuelto en la previsión de Joaquín. Lo sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Suficiente para saber que Emiliano tomaría lo que pudiera. Suficiente para trazar una línea en la arena. Ahora, dije finalmente. Quiero escucharlo ahora. El señor Quirós asintió y alcanzó otro archivo. Entonces comenzaremos. Y así el suelo bajo mis pies empezó a sentirse sólido otra vez. No seguro aún, no, pero real. Como algo en lo que podía pararme. El señor Quirós pasó la página, su voz calma pero deliberada. La cláusula 19 se refiere al bienestar de Clara y Emiliano Pequeño Vargas, sus nietos. Me senté más derecha. El señor Vargas incluyó un lenguaje que si tras su fallecimiento usted era expulsada de la casa o se le negaba el acceso a los niños sin justa causa, la custodia legal pasaría a usted. Parpadeé. Custodia sí, dijo. No solo visitas. Custodia legal completa, incluyendo todas las decisiones educativas, médicas y residenciales.
La cláusula fue notariada y atestiguada por 2 miembros de nuestro despacho. Es válida. Mi aliento se atrapó en mi garganta. Pero ¿cómo es posible? Emiliano es su padre. Lo es. Y normalmente la custodia recae en el padre sobreviviente. Sin embargo, el señor Vargas documentó un patrón de preocupación respecto a la disponibilidad emocional de Emiliano, su estilo de crianza y sus intenciones declaradas después de la muerte de Joaquín. Eso junto con su expulsión cumple con el umbral legal. Sacudí la cabeza lentamente. Pensó en todo. Lo intentó, dijo el señor Quirós con suavidad. También dejó grabaciones de audio y notas fechadas detallando conversaciones entre él y Emiliano, y entre Emiliano y su esposa, expresando el deseo de mudar a los niños fuera del estado lejos de usted. Estos documentos refuerzan la cláusula. Pensé en la publicación en redes, la casa despojada de libros y suavidad, los niños metidos en cuartos estériles, sus dibujos, probablemente tirados con el escritorio de Joaquín. Mi estómago dio un vuelco. Y ellos, Emiliano y su esposa, no saben nada de esto. No lo saben, confirmó el señor Quirós. El señor Vargas fue explícito en su solicitud de mantener estos documentos confidenciales hasta su activación. Quería protegerla, pero también evitar conflictos mientras aún estaba vivo. Miré la carpeta otra vez llena de líneas impresas cuidadosamente y frases legales perfectas. Pero bajo toda esa estructura había algo frágil y furioso, el último intento de Joaquín por enderezar las cosas. No pensé que me quedara algo para darles, dije suavemente. Pensé que me habían reemplazado. El señor Quirós se recostó. Nunca fue reemplazada, solo removida. Y ahora, si lo elige, puede regresar. Asentí lentamente con mi mano descansando sobre el borde de la carpeta. Entonces hagámoslo, dije. Muy bien, respondió. Actuaremos rápido. La vivienda de emergencia estará lista en horas y comenzaremos la petición para la transferencia de custodia de inmediato. Se levantó y extendió su mano otra vez. Esta vez la tomé sin dudar. Cuando salí, la luz de la mañana parecía diferente. No más cálida, no más suave, sino más nítida. Como si cortara la niebla en la que ni siquiera me había dado cuenta que vivía. Abrí mi libreta esa noche en la habitación de hotel que arreglaron para mí sábanas limpias y una lámpara funcional por primera vez en semanas. Debajo de la última frase que escribí, añadí una más. Todavía me necesitan, y no he terminado. El sobre era grueso, blanquecino, sellado con un pliegue tembloroso que parecía que Joaquín lo había cerrado con más sentimiento que fuerza. Mi nombre, Leonor, estaba escrito con su letra inconfundible, inclinada, cuidadosa, un poco temblorosa al final. El señor Quirós me lo dio al cerrar nuestra reunión. Pidió que lo leyera a solas. Lo trajo 2 semanas antes de fallecer. Esperé hasta estar de vuelta en el hotel sentada con las piernas cruzadas en la cama, con una taza de té que apenas toqué. Mis manos temblaban al romper el sello. La carta comenzaba sencilla. Mi Leonor, si estás leyendo esto, me he ido. Y lo odio. Lo odio porque merecías más tiempo con alguien que te adorara abiertamente, no solo en pequeños gestos callados. Sé que no dije todo en voz alta. Pensé que tendría más tiempo. Mi garganta se apretó. Sus palabras eran suaves, llenas de peso. He visto cómo han cambiado las cosas por un tiempo. La forma en que Emiliano te mira como si estorbaras. La forma en que bajas la voz cuando hablas. Lo vi incluso cuando intentaste protegerme de eso. Y no pude protegerte del todo mientras vivía. Pero pude planear. Y lo hice. No por desconfianza, sino por amor. El amor verdadero no termina cuando el corazón deja de latir. Se pliega en el futuro y espera. Toqué el papel como si pudiera sentir su pulso a través de la tinta. No eres una carga, Leonor. Eres las raíces de esta familia. Eres la razón por la que crecimos. Sé que dudas de ti misma. Sé que te han hecho sentir que ocupas demasiado espacio. Pero no es así. Tú eres el espacio. Mantienes todo unido. Un sollozo se formó en mi garganta, pero lo contuve. Necesitaba escuchar cada palabra sin nublarme. Si Emiliano lo olvida, lo siento.
Ojalá pudiera arreglar la forma en que el mundo convierte a los hijos en reyes antes de que ganen el derecho a gobernar. Pero confío en que recordarás quién eres, y confío en que los niños un día también lo harán. No te hagas pequeña por nadie, ni siquiera por ellos. Gasta el dinero, usa la cláusula, protege a los niños, vive en un lugar cálido, hornea pan otra vez, lee libros en voz alta aunque nadie escuche, ríe fuerte, llora cuando lo necesites, y no te atrevas a desaparecer. Te amo, siempre lo hice, todavía lo hago. Joaquín. Para cuando terminé no podía ver. Las lágrimas vinieron lentas pero constantes, marcando líneas en mis mejillas, como si la memoria misma regresara a marcarme. Presioné la carta contra mi pecho y susurré: te escucho. Luego me levanté, caminé hacia la ventana y la abrí de par en par. El viento entró y movió las cortinas. Ya no solo estaba sobreviviendo. Joaquín me había dejado más que protección. Me había dejado permiso. Llegamos a la casa a las 10 en punto. Era el mismo lugar donde doblé toallas por años, horneé pasteles de cumpleaños, remendé rodillas, me desvelé con fiebres y corazones rotos. Pero ahora parecía algo desconocido. Los arbustos podados, un tapete de bienvenida nuevo, ventanas que ya no me conocían. Adrián Quirós salió del coche delantero ajustándose la chaqueta y asintiendo hacia mí. La trabajadora social lo siguió, Emilia se llamaba, y junto a ella el oficial Salazar, con una expresión indescifrable. Pedí dignidad, no drama. Pero la legalidad viene con uniformes, y esto ya no era sobre sentimientos. Salí la última alisando el frente de mi blusa. Mi suéter, el mismo que usé en la lectura de Joaquín, colgaba suavemente sobre mis hombros. Guardaba su carta en mi bolso. No la necesitaba, pero necesitaba saber que estaba ahí. Emiliano abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Su expresión cambió al vernos, no exactamente sorpresa, más como molestia por la inconveniencia. Mamá dijo frío como siempre. Señora Vargas, corrigió Quirós dando un paso adelante. Estamos aquí para ejecutar los términos del fideicomiso y la transferencia de custodia presentados ante el registro civil esta mañana. Los ojos de Emiliano se desviaron al oficial, luego a Emilia. Tienen que estar bromeando, dijo medio riendo. Esto es una locura. Emilia dio un paso adelante con calma. Esto es una ejecución legal de un acuerdo de custodia, señor Vargas. Sus hijos están ahora bajo el cuidado temporal de su abuela, pendiente de los procedimientos judiciales finales. Fue notificado por correo certificado hace 2 días. No pueden simplemente llevárselos, gritó. Ella se fue por semanas. Nos dejó. Di un paso adelante. Tú me pediste que me fuera, Emiliano. Me diste 24 horas y dijiste que era lo que papá habría querido. Abrió la boca, luego la cerró. Miró alrededor esperando que alguien estuviera de su lado que encontrara su versión más razonable. Nadie habló. Clara asomó por el barandal de las escaleras. Emiliano pequeño estaba a su lado en pijama con el pulgar en la boca, los ojos muy abiertos. Abuela, llamó Clara. Casi me derrumbo ahí mismo. Subí las escaleras lentamente. Emilia me siguió como testigo, pero no necesitaba ayuda. Clara corrió hacia mí abrazándome fuerte por la cintura. Emiliano pequeño la siguió más lento, aún inseguro. Te extrañé, susurró ella. Se lo decía a papá. Miré por encima de su hombro a Emiliano, cuyo rostro estaba tenso, con una rabia que ya no podía controlar. Me giré hacia el oficial. ¿Puedo tener un momento para recoger sus cosas?, asintió. Tome lo que necesite. Esperaremos afuera. Clara me llevó a su cuarto. La colcha era nueva, pero sus dibujos seguían guardados en el cajón donde la ayudé a organizarlos. Empaqué ropa, cepillos de dientes, la muñeca favorita de Clara y la manta azul de Emiliano pequeño, con los bordes deshilachados que siempre masticaba cuando estaba cansado. Bajamos juntos tomados de la mano. Emiliano estaba congelado en el vestíbulo. Voy a pelear esto, dijo sin mirarme. Ya lo hiciste, dije en voz baja. Y perdiste. Se estremeció apenas y se hizo a un lado. Pasamos junto a él hacia la luz del sol. Emilia abrió la puerta del coche. Los abroché yo misma con manos firmes, corazón tranquilo. Mientras nos alejábamos, Clara apoyó su cabeza en mi hombro.
Vamos a tu casa nueva ahora, aún no dije. Primero vamos a un lugar tranquilo. En el retrovisor la casa de Emiliano se hizo más pequeña, hasta que fue solo un borrón de ladrillos y decisiones. No miré atrás. Teníamos nuevas raíces que plantar, y esta vez no pedía permiso. El teléfono sonó de nuevo a la mañana siguiente. No contesté la primera vez, ni la segunda. En la tercera dejé que sonara a la mitad y lo tomé. «Hola, ¿tú lo robaste?» La voz de Emiliano no estaba furiosa, estaba hueca como si no hubiera dormido y estuviera intentando reconstruir un mundo que ya no funcionaba como él creía. «No robé nada», dije en voz baja, viendo a Clara y Emiliano pequeño dibujar en la mesa del balcón. «Tu padre lo dejó a mi nombre, por escrito, con un equipo legal que no sabías que existía. Se suponía que era mío», dijo. «Soy su hijo y yo fui su esposa durante 39 años». Soltó un suspiro como un ardor lento. «Lo manipulaste». No dije firme ahora. Estuve a su lado cuando perdió el sueño por las decisiones que seguías tomando. Le tomé la mano cuando se preocupaba por lo que pasaría con esta familia después de que se fuera. No dejó de amarte, Emiliano, pero dejó de confiar en lo que harías con el poder. Hubo una pausa larga al otro lado. Él me dijo que no había testamento, murmuró Emiliano. Me dijo que todo iba a través de la casa. Y tú creíste que eso significaba que podías borrarme de ella, dije. Solo que no sabías que él te borró primero. Bufó amargo y pequeño. No estás pensando con claridad. Estás emocional. Viví en mi coche por 2 semanas, dije, mi voz aún firme. Comía galletas y mantequilla de cacahuate mientras publicabas tus muebles nuevos en línea. Y no verificaste ni una vez si estaba bien. Así que no estoy emocional. Estoy despierta. Su voz se quebró. No se suponía que fuera así. No estuve de acuerdo, pero tú tomaste decisiones. Y Joaquín tomó las suyas. Otro silencio. Luego un cambio, su tono se volvió suplicante. El dinero, si lo dividimos incluso a la mitad. No es una negociación. Lo intentó de nuevo. Los niños. Al menos déjame tener los fines de semana. Dependerá del juez, dije. Y de si creen que puedes ofrecer un hogar estable y respetuoso. Porque la cláusula no solo vino con dinero, Emiliano vino con responsabilidad. Y has dejado un rastro. No habló después de eso. Solo colgó. Dejé el teléfono y salí al balcón. Clara levantó su dibujo. Era una casa con un jardín, 2 columpios, y una mujer con mechones grises en el cabello, sonriendo bajo un sol que usaba lentes de sol. Emiliano, pequeño, dibujó algo más desordenado, pero supe que era un árbol, un pájaro azul y una manta de picnic. ¿Vamos a plantar verduras?, preguntó Clara. Sí, dije. Pronto. Por ahora teníamos una renta tranquila y escondida detrás de un grupo de árboles. Nada lujoso. Pero las puertas se abrían sin que nadie preguntara por qué estaba ahí. La cocina ya olía a canela. Y los niños empezaban a dormir profundamente otra vez. Más tarde esa noche me senté sola en la pequeña sala y volví a abrir la carta de Joaquín. Tracé las palabras otra vez como un mapa, dejándolas guiarme. Eres las raíces. Emiliano pensó que el dinero lo cambiaría, que cementaría su lugar como cabeza de la familia. Pero nunca entendió: el poder no es lo que sostienes. Es lo que llevas sin necesitar que nadie lo note. Y yo los había llevado a todos durante años. Silenciosamente, voluntariamente. Ahora solo llevaría lo que importaba. El tribunal me dio 1 hora para recorrer la antigua casa con un oficial y un representante de servicios infantiles. No quería volver, pero necesitaba hacerlo. Era parte de la documentación, prueba del entorno, refuerzo de la custodia y recuperación de pertenencias personales. Emiliano no estaba ahí. Su abogado le aconsejó mantenerse alejado, probablemente lo mejor. La casa estaba más limpia de lo que recordaba. Demasiado limpia. La sala estaba desnuda, casi estéril. Las fotos familiares se habían ido reemplazadas por arte abstracto en marcos negros. La caja de juguetes que solía estar cerca de la chimenea había desaparecido por completo. Arriba el cuarto de Clara estaba despojado.
Sus almohadas hechas a mano ya no estaban. El librero que construí con Joaquín fue reemplazado por un escritorio de plástico blanco y un espejo. El cuarto de Emiliano pequeño tenía sábanas nuevas grises sin el edredón de dinosaurios ni las luces de cuerda. Su closet estaba vacío. El representante a mi lado garabateó algunas notas. Dijo que dormían mal, sí dije. No reconocían dónde estaban. Nada olía a hogar. Nada era suyo. Abrí el cajón inferior de lo que solía ser el tocador de Clara. Todavía estaba ahí. Uno de sus dibujos viejos doblado 2 veces. Una princesa sin corona bajo una nube de lluvia, junto a una mujer con una trenza y ojos tristes. No dije nada. Solo lo guardé en mi bolso. Abajo entré a la cocina. La mesa se había ido, reemplazada por una isla elegante y taburetes demasiado altos para Emiliano pequeño. La pared donde marcábamos sus alturas estaba pintada, sin marcas. El oficial me observó pero no habló. Asentí hacia él, luego alcancé el gabinete y saqué las loncheras de los niños escondidas detrás de un exprimidor que nadie usaba. Una rosa, una azul, ambas aún ligeramente pegajosas en las cremalleras. Afuera exhalé fuerte. El sol era demasiado brillante. Entrecerré los ojos hacia el coche donde Clara y Emiliano pequeño esperaban con Emilia. Saludaron cuando me vieron. Saludé de vuelta. Esa casa ya no era de ellos. No porque los hubiera sacado de ahí, sino porque los dejó ir sin pelear. Y ahora yo pelearía con todo lo que tenía para que nunca más tuvieran que preguntarse dónde pertenecían. Era justo después de la cena. El cielo se había vuelto violeta y el aire olía a principios de primavera, tierra húmeda y cosas floreciendo. Estábamos sentados en una colcha en el patio trasero de la renta, los 3 en un triángulo con tazas de leche tibia y las últimas galletas de limón. Clara no había dicho mucho todo el día. Emiliano pequeño era demasiado joven para entender todo, pero Clara, ella, cargaba preguntas en su silencio. Estaban entre nosotros como una cuarta presencia. Finalmente preguntó: ¿te fuiste porque querías? Mi garganta se apretó. Dejé mi taza con cuidado. No, pequeña. No quería irme, ni por un segundo. Miró su regazo. Papá dijo que necesitabas espacio, que estabas triste y ya no querías vivir con nosotros. Sentí las palabras golpear agudas y deliberadas como si las hubieran plantado en ella con cuidado. Tragué lo primero que quise decir y elegí algo más verdadero. Estaba triste, admití, pero nunca dejé de querer estar con ustedes. Lo que pasó no fue mi elección. Entonces, ¿por qué no volviste? No pude. No tenía llave. Ni siquiera tenía una cama. Dormía en mi coche pequeña. Los ojos de Clara se abrieron. En tu coche, asentí. No se lo dije a nadie, porque no quería que se preocuparan. Pensé que tal vez tu papá cambiaría de opinión, que recordaría cuánto amor había en esa casa. Emiliano pequeño trepó a mi regazo, sus manitas agarrando puñados de mi suéter, como si fuera una manta de seguridad. Clara se acercó más y apoyó su cabeza en mi hombro. No nos dejaste, susurró. No, dije suavemente, apartando su cabello. Nunca los dejé. Solo estaba esperando que la puerta se abriera de nuevo. Emiliano pequeño murmuró: extrañé tus hot cakes. Extrañé tus dedos pegajosos. Clara soltó una risita por la nariz. Te hice dibujos. Papá dijo que no los verías. Los escondí bajo el tocador de todos modos. Las lágrimas se juntaron en las esquinas de mis ojos, pero las contuve. ¿Todavía quieres a papá?, preguntó Clara. Hice una pausa. Quiero esa parte de él que recuerda quién solía ser. La parte que los amaba como lo hacía tu abuelo Joaquín. Pero algunas personas olvidan cómo ser suaves. Y cuando olvidan por mucho tiempo, empiezan a creer que la dureza es fuerza. No habló, pero podía sentirla procesando cada palabra. Como lo hacen los niños en silencio a fondo, sosteniendo la verdad más tiempo del que les damos crédito. Qué bueno que volviste, dijo finalmente. No solo volví, susurré. Vine para quedarme. Nos quedamos así por un largo rato, sin explicar, sin probar, solo siendo.
y por primera vez en semanas sentí que la historia empezaba a reescribirse. No en documentos legales, no en publicaciones en redes, sino aquí en una colcha bajo un cielo lavanda. El olor a canela flotaba por la casa antes de que alguien estuviera completamente despierto. Hice demasiada masa como siempre, pero no me importaba. La cocina era un desastre, cucharas en el fregadero, harina en el piso, miel derramada en la encimera, pero se sentía bien. Clara entró primero con el cabello enredado, arrastrando su búho de peluche por un ala. ¿Hiciste los de manzana? Volteé uno en un plato y asentí. Y con nueces. Sonrió. El abuelo ponía nueces en ellos. Lo sé, dije deslizando el plato hacia ella. Todavía uso su receta. Emiliano pequeño llegó poco después aún en pijama de dinosaurios frotándose los ojos. Subió a una silla y miró los hot cakes como si fueran magia. La mesa del comedor no era elegante. Nada en el nuevo lugar lo era, pero era nuestro. Comprado al contado. Sin deudas, sin hipoteca, sin el nombre de nadie más en la escritura. Los niños eligieron sus propios colores de pintura. Emiliano pequeño escogió un verde salvaje para su cuarto que parecía el interior de una selva. Clara eligió un amarillo suave y pegó estrellas que brillan en la oscuridad en su techo. Después del desayuno, revisamos las cajas que aún no había desempacado. Clara encontró una foto de Joaquín con su vieja gorra de béisbol, sosteniendo un pescado casi tan grande como Emiliano pequeño. Solía decir que era del tamaño de un coche río. Siempre exageraba con los pescados, dije, pero nunca con el amor. Asintió como si entendiera. Por la tarde caminamos al parque con un guante de cuero gastado en una mano y un bate de plástico en la otra. Joaquín le enseñó a Emiliano a lanzar los fines de semana en este mismo parque. Yo le enseñé a Clara cómo sostener el bate firme. Emiliano pequeño perseguía la pelota incluso cuando apenas rodaba. Rieron. Risas reales, no corteses, no dudosas, sino fuertes y llenas. Del tipo que viene de saber que nadie está mirando y nadie espera quitártelo. Al llegar a casa pintamos piedras del jardín con sus nombres y el mío colocándolas en la tierra como una pequeña ceremonia. Emiliano pequeño añadió una cuarta abuelo en letras moradas torcidas. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en el porche trasero con una manta y té. Las estrellas parpadeaban entre las nubes y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que mantener todo unido. La casa no era perfecta. No tenía que serlo. Había alegría en el ruido en las camas deshechas en las dos sillas disparejas junto a la chimenea. Joaquín habría amado este caos, porque esta vez era nuestro. Era un sábado por la mañana, la luz suave entrando por la ventana de la cocina, mientras doblaba toallas recién salidas de la secadora. Clara estaba arriba con su cuaderno de dibujo. Emiliano pequeño cavaba en el patio trasero, convencido de que encontraría huesos de dinosaurio. No esperaba el golpe en la puerta. 3 toques cortos, luego silencio. Miré por la cortina. Emiliano estaba en el porche, solo, sin abogado, sin esposa, sus manos en los bolsillos de la chaqueta, hombros encorvados, como si no supiera si pertenecía ahí o no. Abrí la puerta a medias. «Hola», dijo. Asentí, pero no dije nada. Se aclaró la garganta. Estaba cerca. Pensé en pasar a ver. No estaba cerca, respondí. Esto está a 35 minutos de tu camino. Miró sus zapatos, luego a mí. Tienes razón. El silencio se asentó entre nosotros. No tenso, solo cansado. ¿Los niños están bien?, preguntó. Están bien, asintió lentamente. Vi las fotos. Clara parece más alta. Lo está. ¿Dudó? Quería decir, no pensé que llegaría tan lejos. No pensé que papá... Se detuvo. No estaba listo para perderlo todo. No perdiste todo, dije. Solo perdiste el control. Eso lo golpeó. No discutió. Sé que la regué, dijo finalmente. Estaba enojado y sentía que todo se me escapaba. Pero no quería lastimarte así. Solo... No sabía cómo manejar nada de esto. Estudié su rostro. Había arrugas que no recordaba. Tal vez arrepentimiento. O agotamiento. Aprecio que vinieras, dije.
Por un segundo pareció esperanzado. ¿Crees que tal vez pueda verlos alguna vez? Aún no, dije con suavidad. Todavía están sanando. Y yo también. Tragó saliva. Está bien. Dio un paso atrás del porche con las manos aún en los bolsillos. Diles que los saludé. Lo haré, dije, aunque no estaba segura de si lo haría. Cerré la puerta lentamente, la aseguré sin hacer ruido, y volví a las toallas aún tibias en la canasta. La luz de la mañana se derramaba sobre el césped mientras sacaba la cortadora del cobertizo. No era muy pesada, y me gustaba su zumbido más estable que el silencio más fácil que las palabras. La hierba había crecido lo suficiente para rozar los tobillos de Clara cuando corría descalza. No me importaba hacerlo yo misma, de hecho lo prefería. Había pasado la mayor parte de mi vida haciendo trabajos silenciosos, doblando calcetines, cortando manzanas, limpiando encimeras que nadie agradecía. No porque necesitara elogios, sino porque mantener las cosas enteras se sentía como respirar. Ahora esos mismos gestos se sentían diferentes. Ya no invisibles, solo míos. Preparé té después. Me senté junto al jardín donde las caléndulas empezaban a florecer sus cabecitas brillantes balanceándose en la brisa. Clara las había plantado en una fila torcida. Dijo, no tiene que estar derecho para ser bonito. Le besé la frente y estuve de acuerdo. Los dientes de león de Emiliano pequeño crecían al borde de la cerca. Los llamaba sus hierbas de león y nunca tuve corazón para arrancarlos. Miré la casa detrás de mí, 2 recámaras pisos que crujían azulejos disparejos en la cocina. Pero estaba en pie, no porque alguien me dejara quedarme, sino porque la elegí. La compré. La llené con el sonido de risas de niños, el olor a canela y el ritmo de mi propia resolución tranquila. Hubo un tiempo en que creí que la dignidad venía de ser necesitada, de mantener una familia unida aunque significara dejarme de lado. Pero aprendí otra cosa. La dignidad no es ruidosa. No es algo que anuncies o mendigues. Está en cortar tu propio césped y no necesitar testigos. Está en elegir la casa pequeña sobre la grande porque la paz no resuena en techos altos. Vive en los rincones, en la sopa, en la estufa, en los cuentos antes de dormir que no te saltas aunque estés cansada. Está en decir no. Y a veces en no decir nada. Está en no pedirle a nadie que se quede. Y en no esperar que te lo pidan tampoco. Joaquín lo entendió. Me dio más que dinero. Me dio una elección. Y cuando el mundo cerró sus puertas me dio la llave de la mía. Clara abrió la puerta mosquitera con el cabello revuelto por el sueño. «Abuela, ¿podemos hacer hot cakes otra vez?», siempre dije, dejando mi taza de té. Me levanté, me sacudí la tierra de las rodillas y caminé de vuelta a la cocina, un paso lento y firme a la vez.